Hemos estado viendo la omnipotencia de Dios, hemos visto que más que un atributo abstracto, es un atributo que está muy relacionado con su actuar, con sus obras, que lo podemos ver en el día a día cómo obra Él. Y vimos también cómo el término todopoderoso está muy relacionado con sus promesas y en específico con sus promesas de salvación. Cuando empezamos a ver el tema, llegamos a un punto donde vimos cómo Pablo hace un recuento de todas las promesas y llega al calificativo o a reconocer, a mencionar el atributo de Dios como todopoderoso. Y cuando examinábamos todas esas promesas en el Antiguo Testamento, las citas que va haciendo Pablo, vemos que ninguna refiere a Dios como todopoderoso. Entonces, justamente eso va de la mano con lo que también examinábamos en el término hebreo, en el sentido de que perdón, es que me distraje por esta. Sí, pero es que es café. No, es café. Entonces, perdón, veíamos, mencionando a un par de especialistas en hebreo, cómo justamente este término tiene que ver con la salvación de un pueblo, ¿no? Ante lo imposible, como de una sola persona hizo a toda una nación, como hizo maravillas para salvar y conservar a su pueblo, para darle ese territorio, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente la salvación que la consuma Cristo, ¿de acuerdo? Y también vimos cómo al final de la historia iba a retomar Juan hace mención de Cristo como el Todopoderoso. Y allí fue donde empezamos en el estudio pasado. En el estudio pasado empezamos a ver que estamos llamados a conocer ese poder. Ese poder de Dios estamos llamados a descubrirlo, no solo en sí mismo, sino cómo obra en nosotros. Y en ese sentido vimos Efesios 1:19, bueno, leímos Efesios 1:15-23, y en Efesios 1:19 hablamos de cómo hace referencia Pablo a 4 términos que tienen que ver con el poder. El poder dunamis, que es el poder inherente a Dios, el poder operativo, energian, que es esa capacidad o esa obra, ese llevar a cabo ese poder inherente, el poder kratos, que significa un poder fundamental, o como MacArthur lo menciona, el colmo del poder, que habla de esa fuerza y de ese dominio, de esa relación con la soberanía. Y la fuerza, isius, que es un poder otorgado y es la capacidad con la que nos lleva a vivir una vida de obediencia y sobre todo también aguantar los embates del enemigo, que yo creo que vamos a ver un poquito de ese punto ya al finalizar a hablar de las consecuencias. Y vimos cómo ese poder está dispuesto para los hijos de Dios, ¿sí? No obviamente para nuestros placeres y para nuestros deseos, pero sí para cumplir la voluntad de Dios. También hicimos una referencia, recuerdan, a hablar de cómo la Biblia nos enseña que en la medida en que nosotros vayamos llenando nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente de la palabra de Dios y de ese conocimiento, obviamente para conocer a Dios necesitamos la obra del Espíritu Santo, porque sin ella no vamos a conocerlo como se ha revelado, sino llenaremos nuestra cabeza de información, pero no de conocimiento del Padre. Pero vimos cómo ese cambio en la mente nos llevará a una vida diferente. Ese pensamiento va de la mano con la mente y con la voluntad. Y por eso es la mente el instrumento de la percepción espiritual, ¿sí? No son los sentimientos, no son las experiencias, es el conocer. Y conocer a Dios y conocerlo a través de la palabra de Dios, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Vamos claros? ¿Sí? Ahora, también empezamos a ver vimos cómo Dios actúa de una forma en que no hay cosas difíciles, pero tampoco hay cosas fáciles. ¿Por qué? Porque Dios, como tiene todo el poder, un poder infinito, un poder absoluto, que no merma, que no se desgasta, pues tan fácil hace una mariposa como hace toda una galaxia, tan fácil hace a una persona como hace todo un universo. ¿Ok? Entonces, por eso no podemos hablar de que Dios obra fácil, más bien es que no se aplica como alguien decía, creo que fuiste tú, que decías, es más bien una forma de entenderlo antropocéntricamente, es un antropomorfismo, para poderlo entender, de que realmente no hay dificultad para Dios.
y Él no se cansa, no se desgasta, no pierde ni tantito de su poder. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Sí. Entonces, analizamos el por qué Dios reposó. Porque cuando termina la creación, la palabra enseña que Dios reposa, y de ahí el día de reposo. Y lo vimos en el sentido de que Dios concluye su obra. No es que haya dejado de hacer, porque finalmente Dios, con el mismo poder de su palabra, es con el mismo poder de su palabra que la sostiene. Si Él hubiera descansado en los términos que nosotros conocemos el descansar, simple y sencillamente la creación hubiera dejado de existir, porque Él es la causa, pero también es la causa que lo mantiene. ¿De acuerdo? Pero también vimos que ese día de reposo lo hizo de una forma Dios para darnos un parámetro para nuestra vida. Ese parámetro es en el sentido de trabajar 6 días y descansar 1. No sé si sabían, eso no se los comenté en el estudio pasado, pero los soviéticos, si no me equivoco, intentaron hacer un cambio en la semana. Cambiaron la semana para hacerla de 5 días por uno de descanso, o era 4-1, algo así. Y no funcionó. Porque estamos hablando de un diseño de Dios. ¿Ok? Dios lo diseñó y así es como lo hace. Finalmente concluimos con este punto, que la omnipotencia, bueno, esa sección, que la omnipotencia es que Dios puede hacer lo que Él quiere. ¿Ok? No es que puede hacer todo. ¿Hay cosas que no puede hacer Dios? Sí, dijimos que sí. Ser, no. No puede dejar de ser Dios. No puede mentir. No puede tentar a alguien. ¿Por qué? No puede cansarse y fatigarse. Ahí en el estudio mencionamos todos los versículos. ¿Pero por qué? Porque eso implicaría que dejaría de ser Dios. Y si Dios dejara de ser Dios, es que nunca fue Dios. ¿Ok? ¿Vamos hasta bien hasta ahí? Entonces hay cosas que no puede hacer Dios. ¿Queda claro? Sí. Sí, sí. No puede mentir, no puede tentar a alguien. ¿Ok? No tiende a más, él ya es. Él ya no puede ser más, no puede dejar de ser perfecto. ¿Sí? Recordemos, porque nunca va a faltar el que diga, pero bueno, es que Jesús durmió. Sí, claro, pero vamos a entender que son las dos naturalezas, la divina y la humana. Y la humana sí se cansó, porque Jesucristo se hizo completamente hombre, completamente, no ni más ni menos. ¿Ok? ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, como el pasaje ese de que se duerme en medio de la tormenta. En medio de la tormenta era el tema de fe, ¿no? Algo así. Hombres de poca fe. Bueno, es que eso se los dijo varias veces. Sí. Pero y curioso, porque muchas personas justamente refieren a ese punto, que en la barca Jesucristo durmió. Ajá. Pero es curioso, ¿por qué? Porque si recuerdan cuando estábamos hablando de cómo Jesucristo manifiesta el poder o manifestó el poder divino aquí, ese es un momento clave. ¿Por qué? Porque se levanta y calma la tempestad, calma la tormenta y se hace bonanza. Sí. Y en el Antiguo Testamento, bueno, ¿y cuál fue la reacción de los discípulos? Fue decir, ¿quién es este hombre que hace esto? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento vemos con toda claridad que el único que puede calmar las tormentas es Dios. Entonces vieron a Dios manifestado. ¿Sí? E insisto, es irónico que las personas, porque si hay una corriente, generalmente es la carismática, que dice que hubo un tiempo que Jesucristo no era Dios. Pero es una falsa doctrina, no entienden de lo que están hablando. Y ponen ese ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? El ejemplo cuando duerme. Oye, sí, claro. Una pregunta, hermano. Estoy pensando, él era humano y había estado con sus discípulos como humano, pero ya les había manifestado que era hijo de Dios. Es correcto. Él se sorprende y les dice hombres de poca fe en ese pasaje bíblico. Pero, ¿por qué no tenían ellos que temer? ¿Cómo iban a saber que Dios iba a apaciguar las aguas, que Jesús iba a hacer todo esto? O sea, más bien, es que siempre me ha llamado la atención que les dice hombres de poca fe, pero yo también hubiera estado temblando, digo yo. No, o sea, como... Claro, Ustedes no temas nunca, siempre estaré pero contigo, ¿cómo sabían ellos que Él podía hacer todo esto? Si nosotros vemos el contexto, Ajá. Una de las cosas que les dice Jesús es, vamos al otro lado. O sea, iban a llegar. Ah, ok. ¿Sí? Okay, Entonces, ahora sí, ya. cuando Sí, dices, oye, pero ¿cómo es que voy a llegar?
si hay estos problemas, ahora no, sí, no, ya. confía en Dios. Ahora sí. Van Sí. a cruzar el Mar Muerto, ¿no? El Mar Muerto. Sí, creo que Mar de Galilea, 10 por ¿no? 2. No, el de Galilea, el mar de Galilea, perdón, 10 sí. por 12, me acuerdo que decían No, pero 10 es kilómetros de el mar largo de por 12, Galilea. pero... Y que en realidad es un lago, ¿Sí? El lago de Galilea. pero es un lago muy tempestuoso por el tipo de corrientes que entran a través de las montañas y cómo fluye, les comentaba, se llegan a levantar olas de hasta 10 metros. Ok. Entonces, y es por eso. Ya ahorita ya entendí. Sí. O sea, dijo, vamos a llegar allí y... Sí, pero yo también me hubiera asustado muchísimo. Sí, claro. Es que lo he pensado. Pobres de los discípulos. Obviamente, Un susto y luego... y debemos salieron entender que fue un regañados. tiempo en que Cristo los fue preparando, los fue Sí, preparando, los fue esa- preparando. Y eran lecciones y lecciones y lecciones. Como nos pasa a todos nosotros hoy en día todavía. Sí, Sí, es ¿Correcto? Como dormido y despertarse y decir, ¿todavía no creen? Ajá. Algo así. Sí, ¿Sí? Igual estuvo un tiempo, ¿no? Él solo, se iba a la montaña, ¿no? Sí, de hecho, de los 3 años de ministerio, no fueron los 3 con los 12 solos. O sea, MacArthur menciona que fueron alrededor, si no un año o año y medio. El resto fue un tiempo en que él estuvo en ese ministerio público, o sea, en el ministerio ya abierto a todas las personas, pero todavía no seleccionaba ese grupo pequeño. Pero no, pero ya estando así, que dio de comer y todo eso, como que Se estaba apartaba. cansado y se iba, apartaba solo. Se apartaba a orar. Sí. A orar, exacto. Ajá. Oye, bueno, nada más una pregunta. Sí, claro. Vamos a decir de los 15 a los 30 años, Ajá. ¿dónde andaba? ¿Cómo no se puede saber? No se sabe con certeza. Hay escritos gnósticos Ujú. que tratan de mistificar a Jesucristo, que tratan también de hablar de un conocimiento mayor. Y entonces usan escritos que surgieron en el siglo IV, que tergiversan la palabra y tratan de decir que se fue al Oriente o a Egipto, pero la realidad es otra. Yo he llegado a leer que insinúan que estuvo con los Sherpas en el Tíbet. No. Pero pues, No, lo que se sabe únicamente hasta donde se sabe, porque también, o sea, la Biblia calla, y donde la Biblia calla nosotros debemos de callar, pero todo indica que su ministerio, cuando su ministerio empieza, es una separación de sus papás, o sea, es decir, ya se va a dedicar a esto. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el punto de la boda, de las bodas de Canaán, hay una forma en que se refiere a María y le dice, ¿qué traes conmigo, mujer? ¿Ok? Y esa forma es una forma muy específica en que Jesucristo le está diciendo, hasta aquí. O sea, ya iba él a empezar su ministerio, es el momento en que empieza y hace una distancia de su mamá como mamá. ¿Ok? También en el templo, ¿no? Él llega a predicar y lo andan buscando y no lo encuentran. Ajá. Y entonces dice, es que necesito tiempo para lo que mi padre... Estoy en los me ha negocios de mi encomendado. padre. Estoy en los Exacto. negocios de mi padre. Pero todavía no estaba ejerciendo su ministerio. Estaba chiquito, ¿no? Tenía 12 años. Ajá, 2 años. Sí. Entonces, lo que se infiere y lo que se reconoce como todo judío, siguió viviendo bajo las leyes judías, cumpliendo perfectamente la ley. Hay quien lo menciona, ¿no? El hecho de que siendo Dios y sujetándose a 2 padres, con toda claridad, imperfectos, ¿no? ¿Por qué? Porque cumplió perfectamente la ley. ¿Sí? Entonces solo se separaban cuando contraían matrimonio o bien se dedicaban por completo al ministerio, que fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Quedó Gracias. claro? Sí, muchas gracias. Ok, bueno. Queda una tarea, ¿se acuerdan? Dios puede hacer una roca que Él no pueda mover. Sí nos dijiste que reflexionáramos respecto a eso. Dios puede hacer una roca que Él no pueda mover. Sí, sí puede hacer Pues una quién roca. sabe, porque bueno, si la hace para que no, Yo creo que si sí. la construcción de esa roca en el momento en que la haya creado para que no se mueva, ¿Mm?
Sería como contradecirse, ¿no? Ese es el punto de los ateos. Sí. Este punto, o